Tenemos aquí con nosotros en plató a Pablo Roberto de RBH Global. Buenas tardes. Buenas tardes. Un lunes más aquí con nosotros en esta nueva temporada que de momento, antes por ejemplo, has estado por aquí un poquito antes de comenzar de entrar en el plató y has visto ya lo de la docuserie de Reino y ya has dicho que tiene muy buena pinta. Con muchas ganas de que llegue el próximo día de 12 por la noche para verla y la verdad es que lo que siempre digo, ¿no? Enhorabuena a esta casa que cada día se va superando y tiene muy buena pinta, lo habéis dejado con muchas ganas para verla. Pues nos superamos también gracias en parte a vosotros que venís aquí, que nos dais ese contenido y esas cosas que también desde casa pues solicitan un poco para informarse, por ejemplo en tu caso, para informarse pues un poco de esas leyes que van saliendo, de cómo nos tenemos que estar informados respecto a diferentes temáticas y en este caso de hoy justamente vamos a hablar del tema de los embargos de la nómina. Cuéntanos un poco porque es que yo cobro dinero, yo debo dinero a alguien y me lo quitan de la nómina, básicamente. Bueno, pues hay un concepto, ¿no?, que muchas veces manejamos y que está normalmente de actualidad periodística, que es el salario mínimo interprofesional, ¿no? Y que todos los años el gobierno, pues en algunos casos pactándolo con patronales y sindicatos y en otros casos, como últimamente, pues aplicando sus propios criterios, establece cuál es el salario mínimo interprofesional y que esto tiene mucha importancia porque es un importe que, aparte de fijar cuál es el importe mínimo por el que se puede trabajar, pues establece también, por ejemplo, cuál es el importe inembargable a la hora de hacer un embargo, ¿no? O sea que alguien que gana, para explicarlo fácilmente a nuestros telespectadores, alguien que gana el salario mínimo no puede ser víctima de ningún embargo, es decir, porque solamente gana estos 1.000 euros que tenemos para el año 2022, o bueno, veremos a ver cómo evoluciona el año 2023 y los presupuestos generales cuando se aprueben, cuál es el importe de este salario mínimo, pero que alguien que gana 1.000 euros, si solamente obtiene este tipo de ingresos, no le pueden embargar nada, tenga las deudas que tenga. O sea, si alguien gana de 1.000 a 2.000 euros, solo se puede embargar en el siguiente tramo el 30% de lo que gana, es decir, que si alguien gana, no sé, vamos a poner 1.300 euros, pues de estos 300 que sobran de los 1.000 en el segundo tramo, le hacen el 30%, es decir, que alguien que gana 1.300 euros, solamente se le pueden embargar 90 euros, los otros 1.210 euros van a su cuenta y son inembargables. Si alguien gana en el siguiente tramo por encima de 2.000, 2.500 euros, pues le aplicamos en el primer tramo de 1.000 a 2.000 un 30% y en el siguiente tramo un 50%, es decir, que le embargamos sobre los primeros 1.300 euros y sobre los segundos 500, pues un 50%, 250 euros. Bueno, son, digamos que, para que lo entiendan nuestros telespectadores, algo que se embarga por tramos, no, según vas ganando más dinero puede llegar incluso al 90% el embargo, pero en los tramos, es decir, que no te van a quitar nunca el 90% de lo que tú ganas, sino que en el primer tramo hasta 1.000, eso es, no te pueden embargar nada, luego el 30, luego el 50, luego el 60, luego el 75, y para llegar así hasta el 90%, que es lo máximo que se puede embargar. Porque hay que decir que todo esto pues está en el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y ahí directamente ya se explica eso, que en el primer tramo, bueno, 1.000 no te quitan nada, en el primer tramo 30, en el segundo 50, en el tercero 60, en el siguiente 75 y ya al final del todo te quitan el 90%, pero claro, eso ya es si cobras al mes pues una cantidad que ojalá cobrásemos, que ojalá. Sí, la mayoría de la gente pues cobra algo un poco más que el salario mínimo, con lo cual es importante saber que los primeros 1.000 euros son inembargables y que a partir de ahí pues se aplican estos tramos. Y después también, bueno, hemos estado hablando de que eso, de que todo va un poco en base al salario mínimo interprofesional, que el año pasado hemos estado hablando que eran en torno a 965, este año se ha quedado en 1.000 y para 2023 de momento va a ser en torno a 1.050, están ahí negociando y va a seguir esta misma ley con los 1.050 de interprofesional. Sí, una vez que se establece estas nuevas condiciones, este nuevo salario mínimo, lo que hay que hacer es actualizar todos los embargos, es decir, que cada vez que sube el salario mínimo interprofesional, pues los embargos disminuyen en la manera que, claro, en el primer tramo va creciendo y con lo cual el siguiente tramo, ese primer 30%, que es lo que sufre la mayoría de la gente que tiene embargada la nómina, pues al subir el salario mínimo el embargo disminuye y hay pues más dinero disponible para esta persona. ¿Tenéis vosotros en RBH Global mucho asesoramiento sobre este tipo de embargos y demás? ¿Os llega mucha gente diciendo, oye, me han quitado más dinero del que deberían? Porque claro, lo hemos estado también hablando, es que hemos hablado de mucho durante esta publicidad, que hay gente que directamente le llega la nómina, no le quitan nada, pero de repente se ven un ingreso en el banco, Hacienda o el banco o quien sea, se ve un ingreso y dice, oye, para afuera que esto me lo tienes que dar. Sí, y no te deberían. Son consultas recurrentes, ¿no? Estos ingresos mínimos son inembargables y claro, lo que sucede en muchas ocasiones pues es lo que comentas, ¿no? Que alguien
cobra el salario mínimo interprofesional o un poquito más que el salario mínimo, se le embarga este porcentaje, el dinero la empresa lo transfiere a su cuenta corriente y en cuanto lo ven, pues el organismo, el acreedor que en este caso tiene derecho al cobro del embargo, pues se lo vuela de la cuenta, ¿no? Entonces, claro, ¿qué sucede? Pues que tenemos que estar haciendo escritos, haciendo valer pues este articulado, el 607 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la que explicamos que esta persona solo obtiene estos embargos, estos importes, y que por tanto, como el salario mínimo no se puede embargar y que lo siguiente se ha aplicado el tramo correspondiente, pues todo este dinero debe quedar disponible, ¿no? Porque antiguamente era más fácil con la nómina, pues en un talón, en efectivo, había más maneras, pero bueno, ahora sí que se está poniendo gran coto al cobro por parte de todas, sobre todo en cuanto a una relación con la empresa, y que todo tiene que ser, prácticamente todo, tiene que ser por entidades financieras, con lo cual, pues a veces nos encontramos con que eso, pues que lo que se Hacienda, la Seguridad Social, suele enviar órdenes periódicas, pues al final de la semana, normalmente. Entonces, claro, nos encontramos que alguien cobra un miércoles la nómina y el viernes le han volado el dinero de la cuenta, se lo han barrido y tenemos que iniciar el periplo pues para reclamar, y que al final se obtienen grandes resultados, porque lo que es ley, y en este caso, pues lo que es inembargable y es para todo el mundo. Es verdad que, por ejemplo, que hay un supuesto de excepción, que son en relación con las pensiones de alimentos, ¿no? Cuando alguien tiene que pagar, reconocido en una sentencia de divorcio, pues una pensión de alimentos a favor de sus hijos, aquí no opera ningún límite, porque claro, puede ser que alguien trabaje nada más, cobre estos 1.000 euros y que tenga unos hijos que alimentar, y entonces pues será el juez el que establezca esta situación. Sí, le voy a embargar 200, 300, 500, la cantidad que sea, ¿no? Pero en el resto, excepto para el cobro de la pensión de alimentos, cualquier tipo de deuda, que nos quedemos con este dato, el salario mínimo es inembargable y a partir de ahí se aplica en tramos. Y estos trámites, por si a alguien le sucede en casa que a lo mejor le han embargado algo, le han ingresado la nómina, que no le pueden embargar nada y de repente le han quitado dinero, llevan mucho tiempo. Es verdad que ya has comentado de que suelen ser favorables, de que se suelen sacar bien porque es la ley lo que está escrito, pero ¿suele ser un trámite muy largo de hacer? Normalmente no, lo que pasa es que, claro, depende en qué fase y depende ante qué organismo, ¿no? Si estamos en fase judicial y es un embargo judicial, pues bueno, con el normal atasco que tiene desgraciadamente la justicia, en donde faltan muchísimos medios y en donde estamos viendo que las cosas van demasiado lentas, y hoy ha sido un ejemplo más con prácticamente la paralización que tenemos del sistema judicial por culpa de que nuestros políticos pues no se quieren entender, o sea, algo que estamos demandando en todas las instancias, que cada uno viene a defender su posición, pero bueno, ahí tenemos un problemilla en fase judicial, pero y en fase administrativa, pues bueno, suele ser relativamente rápido, porque claro, en el caso de que la administración perpetuase este embargo, podría estar cometiendo un delito de prevaricación administrativa, porque alguien estaría disponiendo una legislación injusta, un embargo injusto, y por tanto, pues esto podría estar cometiendo un delito, con lo cual, en cuanto lo embarga Hacienda o la Seguridad Social, automáticamente metemos el escrito y en un plazo muy rápido se levanta el embargo, porque claro, nadie quiere que le repercuta en responsabilidad por estar cometiendo. Y ya para conocer si el Estado, bueno, que tenga que cobrar ese embargo que te hacen, por saber si tropiezan 2 veces con la misma piedra, ¿hay alguna persona así un poco que le haya pasado, haya mandado el escrito, se lo hayan devuelto y el mes siguiente haya dicho, oye, que otra vez me lo siguen quitando? Sí, porque al final ellos te dicen muchas veces en la administración que son barridos automáticos, ¿no? Que está programado así y suele pasar, pero bueno, la verdad es que somos muy contundentes con los escritos que presentamos, por eso, ¿no? Porque alguien no puede estar pasando por esta situación, e incluso hemos judicializado algún asunto en el caso de pensionistas, en donde a la hora de percibir ¿no? Porque cuando se van acumulando las prestaciones, incluso en el caso de las pagas extras, pues los criterios de embargo en algunos casos son diferentes o no se aplica correctamente la ley, y hemos tenido que llegar incluso a judicializarlo, ¿no? Porque al final hablamos del salario mínimo, pero cuando alguien tiene 2 prestaciones porque llegan a pagas extras o porque tiene la unidad familiar, está casado en bienes gananciales, hay algún tipo, o sea, se suma todo lo de la unidad familiar y a veces pues se tienen que alterar estos porcentajes porque se cuenta el mínimo, pero a partir de ahí, bueno, pues no en todos los casos se aplica correctamente, y sí que es algo que incluso en alguna ocasión hemos tenido que acudir a los juzgados y tribunales para hacer valer los derechos de estas personas. Perfecto, pues muchísimas gracias. Ya sabe, cualquier persona que tenga este tipo de problema, cualquier otro tipo de problema que entréis de por medio los abogados y en procesos judiciales y demás, ya saben que pueden contar con RBH Global y que os pueden encontrar en la calle Lucas de Tui número 20 y perfectamente pues conseguir asesoración de cualquier problema que necesiten. Ahí estamos, muchas gracias.